Verdad, gracias. Estoy muteado. Verdad. No, estaba diciéndoles que empecé el directo muy temprano. Estaba configurándolo. Estaba configurando todo. Y dije, bueno, le doy a empezar. Y le di a empezar. ¿Qué pasa? Faltan 15 minutos. No, más de 15 minutos. Faltan 22 minutos. Vamos a ver el Summer Game Fest. El evento este de donde muestran videojuegos. Estamos esperando a que empiece, eso estamos esperando. Hubiese empezado el directo un poco más tarde, pero bueno. Tipo unos minutos luego. Ok. A comer. Mientras esperamos. Así que nada, eso básicamente. Lo empecé muy temprano, pero mientras tanto tenemos música relajante. Tampoco es que tenía nada que hacer. Ver videos para que no se vea como el de Sony. Mira. Estaba viendo este clip de la Plus. Qué raro se ve todo. ¿Se ve bien el clip? Sí, creo que se ve bien, ¿no? Es un clip donde se dibuja a sí misma. Ese más chiquito para que se vean. Sí, se ve fluido. Igual no sé si no está tipo en... Si lo pongo en 1080, aún así se ve bien. Parece que sí, ¿no? Es que yo, bueno, en el OBS lo veo bien. Pero no sé cómo lo verán ustedes. Me dio risa porque estaba viendo el dibujo este. En el medio de este dibujo empezó a sonar la música de fondo del evento. Me sorprendí. Pensé que la música estaba en este clip o algo así. Mira qué bonito dibujo. Trapezoide. Y bueno, estaba viendo esto nomás mientras esperaba. Pero sí, va fluido, ¿no? Ni siquiera lo estoy viendo desde... ¿Qué es eso del medio? ¿Qué es esto que aparece aquí? Mejor anime que has escuchado. O sea, este youtuber me da mucha risa, pero qué foto más rara que tiene, Dios mío. Que puso ahí. Se ve todo mi YouTube. Qué miedo. Por favor, no miren mi YouTube. Debería ser como un YouTube extra para ver videos en Twitch. Tipo cambiar de cuenta. Como una cuenta sin nada. O directamente salir de la cuenta. Podría ser esto, miren. ¿Cómo hago esto? Acá. Summer Game Fest Official Live. No puedo esperar. Sí tengo ganas, la verdad. The Game Awards. Este día del padre, aprovecha hasta 30% off y hasta 12 cuotas sin interés. Ay, no, como no tengo cuenta, me salió anuncio. Mercado Libre. Mercado Libre. Cambia con Kavak. Ay, nuestros autos están chequeados. Qué miedo, y garantizados anuncios. hasta por un año. Comprá el auto que querés. Bueno, supongo que eso es lo malo, ¿no? De no usar cuenta. Pero, o sea, entré, mira. Ay, que eso que... Espera. ¿Cómo para mostrarles esto?
Sí, tengo premium, pero quería mostrar esto, mira. Que me metí tipo en en una pestaña así para que no se vieran mis videos raros a la derecha ni nada. Pero eso hizo que aparecieran anuncios. Me metí en modo incógnito. Pero bueno, no va a haber anuncios en el medio del directo al menos, así que... Pero bueno, sí se ve bien. Y todavía quedan 15 minutos. Lo gracioso es que se me hace mucho más cómodo verlo desde el OBS. O sea, yo ahora mismo estoy viendo el video estoy viendo el video este desde mi OBS. No lo estoy viendo desde YouTube. Porque ahí tengo el chat y todos mis stats de streaming. A ver. ¿Saben? A ver. Estuve viendo. Tengo las notificaciones activadas para Ruran. Y últimamente está tipo sacando contenido o sea, no veo mucho. O sea, veo si me interesa algo, pero igual tengo las notificaciones activadas. Pero me llegan como 3 notificaciones por día. O sea, el tipo está transmitiendo ahora. Luego hizo un stream hace 5 horas aparte. Y también hizo un stream hace 11 horas. Hace 3 directos por día y lleva haciendo eso varios días. Ey, mucha dedicación. Me sorprendió nomás, no lo digo de malas. De la nada que me lleguen tantas notificaciones de él. Estoy viendo sus directos. Tiene muchos collabs. Y bueno, jugando Stanley Parable. Los juegos. Ah, y hoy tengo que ver luego el directo de Salome hablando inglés. Salome... No me gustan mucho los clips que le están haciendo algunas. Tipo, estoy buscando por ahí y hay muchos clips en donde solo dice cosas tipo, solo dice fuck de su A, o kiss my ass de su A, o no sé, cosas así, o I love you, viste, porque ahora está aprendiendo inglés, algo así. Y solo eso le sacan clip. Y no sé. Son los únicos clips que... Es que ella es graciosa, tipo, tiene historias muy graciosas. O al menos los clips que hice yo son como de conversaciones largas, ¿no? De varios minutos en donde es graciosa. Pero es verdad que tiene como demasiados clips en donde solo dice como una palabra y es como, ah, jaja, dice de su A al final. Y odio buscar el nombre de una VTuber y que solo me aparezcan clips porque el nombre... Ah, las VTubers tienen... no sé cómo buscar. Bueno, podría entrar a mi canal, más fácil. Pues mi canal, en la descripción está en su canal, pero... Pero no, nunca sé cómo buscar el nombre de una VTuber, porque siempre aparecen primero clips antes que el canal. No lo entiendo. Entiendo que tienen el nombre en japonés primero, ¿no? Pero también tienen el nombre tipo en romaji. Así que me debería salir. Sí, pero el de Salome no tiene channel en el nombre. Aquí. Estudió inglés 45 minutos. Al menos no lo hizo con Duolingo. Parece que tiene como un libro de unos apuntes. Y estuvo aprendiendo de ahí. Tiene letra horrible. Podríamos verlo así tipo juntos, ¿no? Digo, yo lo estoy viendo de mi celular, pero estamos aquí esperando como que todavía falta, así que vamos a... Mira, ¿ves? ¿Dónde está mi voz? Aquí. Espera que se está reproduciendo de fondo. Va fácil buscar mi nombre. Debería haber clicado en ese video.
Ta. Hola. Ah, ¿por qué está la descripción de este lado? What? Naranja evolucionó y ahora es naranja. Mm, mm. Ah, demonios. Bueno, ya que. Espera, no. Sácamelo. Sácame los beats, no sé. No quiero beats. Volvamos acá. No me gusta ser pobre. Devuelve mi premium. Espera, necesito que se muestre esto. Ahí va. Mira que. Esqueleto horrible que tiene, Pero bueno. My road is my road. ¿Qué te.? No entiendo. Power is power. Gastroscopy de suba. No entiendo nada de lo que escribe. I want pero shoes. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de inglés es este? A ver. Ah, mira. Letra. Bueno. Yesterday, I vowed to never sit behind the wheel ever again. But yesterday, Ah, mire. Como que aparecen. Ah, apareció Petra para decirle frases. La 3. ¿Qué pasa con la 3? Oh, y fue que Ah, esta 3. If I become a monster of attention seeking in the end. Pero eso ya lo es. Ella dijo en un stream que era como un monstruo de la atención, como que le interesa mucho la fama, ¿no? Es todo, es lo característico de su personaje, ¿no? O sea que ella se volvió un monstruo en busca de la atención. Pero dice, terminen, obviamente terminen con mi vida, ¿no? Hay un seguro que puedo aplicar en este momento. Me encanta. Bueno, al menos está aprendiendo frases. Eso es lo bueno. Está haciendo bien lo de aprender un idioma. Porque está aprendiendo frases que le sirvan para lo que hace en el momento. ¿Ok? Ella maneja mal. Entonces dice, ¿hay algún seguro que puedo aplicar en este momento? Ella busca atención. Y no sé, my road. Is my road justice? No sé para qué usaría eso. Power is power. ¿Qué dice ahí? Soy Capcom. Sir, Capcom. Me gusta que puso O Capcom también. Y no sé por qué tachó. Bueno, lo veré luego, ¿no? Pero como que tachó los fax. ¿Qué dice? Fa. O. Ac. Fawak. De suba. Increíble. Y bueno, luego está Petra con frases. Mira, ¿qué hay más? Smile, Scorpion, Bad Smell, Biohazard, Japan Map, Bird Hand. Hmm. Ah, esto es más arriba nomás. ¿Hay más de esto? Ah, lo está corrigiendo. Smiling Face. Ah, mira qué bien. My road is the only road I drive. Ya puso My road is my road. ¿Esto es Justice? No sé qué dice aquí. Pero me da mucha risa. ¿Qué dice aquí abajo? Super chat everyone and comment everyone and watch me, you. Buen inglés. Ok. Ah, aquí donde la frase supongo que. Claro, que no. Todo eso. Bla, bla, bla. Ok.
Bueno, se ve como un stream interesante. Seguramente haya algo ahí. Me agrada. Ah, mirá, hay timestamps en inglés y todo. Bueno, más o menos. Ok. Ya falta poquito, más o menos. Vamos a... Summer Game. Que lo volví a cerrar porque lo pasé al otro lado. Mira, me encanta que... Me encanta que esté ¿cómo se llama? El Geoff Kaige, no sé cómo pronuncia su apellido. Está Geoff ahí. En este directo, en los demás no. Mira, está Yura viéndolo. En los demás no, pero aquí él está presente. A ver, Yura. Vamos a meternos en su directo también. Qué bonita Yura. Falta todavía un poquito. Yeah. Oh, tiene orejas de gato. ¿Cuándo le pasó eso? I was close to what you're saying. Is that good enough? Me gusta su modelo igual, el de Yura. Well, if I see it first. Tipo los Thanks colores, for el dorado y el offering azul, que advice, no me gustan worries. mucho. I haven't seen a dome. La verdad es que no recordaba que tenía cuernos así. Domos were so Y las popular. orejas de gato son I'm like nuevas, 2 seconds definitivamente, faster. pero... Let me go faster then. Okay. Pero me gusta que se... Zero, No recuerdo cómo se zero, llama, six, es zero, five, una de estas sin cabeza, no zero, recuerdo four, cómo eran zero, three, zero, two, en Japón, cómo se zero, pronuncia one, eso. and then 5. Yeah, there's Ok. Claro, como está en YouTube no puede mostrar el directo, creo. Debería poder mostrar el directo. Ah, bueno, debe ser por algo de empresa, ¿no? Como que está en esa empresa y no puede mostrarlo, pero... Espera, que estoy atrasado. Pero técnicamente esto se puede mostrar, no hay problema en mostrarlo. Supongo. Ah, sí, sí se puede. Bueno, quedan 5 minutos. ¡Ay! Voy a ver el... ¿Tengo algo para tuitear? Debería tuitear algo. Pausa para tuitear. Sure, vamos a tuitear de que empieza en 5 minutos. Ya estoy en directo. Y en 5 minutos empieza. No, voy a hacer esto. Twitch.tv. Esto sí que no lo muestro porque es mi Twitter. Y ahí sí que hay cosas raras. Para pam pam. Pam 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 pam. Ay. Pero, a ver, ¿qué podemos esperar de esto? No sé, la verdad, es que no me acuerdo. O sea, me gusta ver estos eventos, pero nunca recuerdo los juegos que ponen, a menos que vayan como a salir dentro de poco o me gusten mucho. Entonces no podría decir tipo, me acuerdo el año pasado mostraron a este que decían que iba a salir este año, así que seguramente vayan a mostrarlo acá también o algo así. No recuerdo esas cosas. Lo único que me interesa de juegos que no salieron todavía es el juego de Telltale. Que Telltale es la empresa esta de juegos que hace como de historia que se fundió y resucitó. Y está haciendo un juego como de un libro muy... Modern Warfare 2. Oh. Está haciendo un juego de un libro famoso. Pero no me acuerdo cómo se llama ese juego ahora mismo. Ni el libro. Luego... Bueno, Silksong. Y... El ZZZ. Y no sé. No hay nada más que espere. O que me acuerde. El juego este de anime. Del chico con la mano tentáculo. Me interesó demasiado, es que me da mucha risa, la verdad. Lo veo muy meme. Claro, dice Modern Warfare 2 y más. Mira, mira, aquí está todo. One Piece. Bueno, pero... Espera, me da risa porque es tipo...
mostrando Call of Duty Modern Warfare 2, el protocolo Calisto, que es un juego que vimos en el de Sony también, Cuphead, One Piece Odyssey, Gotham Knights y Dwayne La Roca Johnson. Es como, son todos juegos y ponen el nombre del actor aquí. ¿O acaso van a hacer un juego que llame Dwayne The Rock Johnson? Pero bueno, igual tiene sentido, ¿no? Featuring como que queda bien tanto para actores como para juegos. Pero me da risa que esté como metido ahí en el medio de las cosas. Bueno, Gotham Knights parecía un juego medio feo, ¿eh? Vi como... Black Adam. ¿Cuál es Black Adam? Blackpink me salió. Ah, ¿qué es esto? No sé qué es esto, no tenía ni idea de lo que es esto. Es como un Shazam malo. No sabía ni que existía esto. Escuché que Blasco ya no iba a ser Pitu. todavía quedan unos minutos para... ¿Lo miro? ¿Puedo mirar un tráiler de estos así? Esto ya es como... Ok, vamos a verlo. A ver. Espera, voy a mutear esto. Black Adam. En inglés. What have your powers ever given to you? A ver. Nothing but heartache. I was a slave until I died. Oh. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Oh. Un segundo. Inkineko. Hay que ver este video, me encanta. O sea, el video de la raid que hice yo mismo, donde recorté una parte de un anime y no me puse texto. Hola, bienvenido a Inkineko y dos participantes. ¿Qué tal? Acá antojan... No, acá no antojamos. A menos que con antojan te refieras a juegos muy buenos que empiezan en 20 minutos. 20 segundos, 20 minutos. Ok, quiero terminar de ver esto y pasamos al gameplay. In this world, they're heroes. Ok, no sé lo suficiente de DC como para entender quiénes son estas personas, la verdad. No te voy a mentir. Well, I do. Haha. Me recuerda... My vision has shown me the future. Me recuerda al otro, ¿cómo se llama este? El de Marvel. You can be the destroyer of this world, No recuerdo cómo es. or you can be La Roca no nomás, sí, claro, así es su cuerpo, de verdad. Podemos llamar La Roca, ¿no? That's up to you. Ah, no me recuerdo cómo se llama este. Que está como la serie de Netflix. Está Daredevil, Jessica Jones. Oh. Bueno, hay uno que es como grande, así como su cuerpo es de metal y como que no le hacen nada. Ese es su único poder. Yeah. Increíble. Black Adam. Parece, sí, es como un Shazam malvado, ¿no? No sé nada de DC, así que eso, mira, aquí está. Veamos a este ahora. Pero está bueno, se ve divertido. Se trabó por si trae. Claro, esto ya lo vimos. Lo vimos en el de Sony. Luke Cage, ese mismo. Que también en un momento como que le pegan y no le pasa nada. Oh, gameplay. ¿Pero no se vio en el de Sony también? ¿Gameplay? Hola.
Me sorprendieron. Y se revelaron mi nombre, increíble. Bueno, se ve como un juego de pelea. Me gustan los... Eso es lo que me gusta, ¿ves? Como que se ve... como pintura ahí. Oh. Sí se ve lagueado, sí. Debe ser algo del stream, como que de stream, no sé por qué. Porque los videos que veíamos se veían bien. Ah, ya sé por qué. ¿Qué tal ahora? A ver. Ahora, ¿qué tal se ve? Avísame si se ve bien ahora, ¿eh? A ver, a ver. Estoy esperando respuesta. Ahora yo lo veo bien, ¿eh? Sí, yo lo veo súper fluido ahora. ¿Cómo odio el chat de YouTube, eh? El chat de YouTube siempre hace lo mismo. Me laguea todo. Incluso cuando no estoy en directo. Va horrible el chat de YouTube. Pam, pam. A ver. World Premiere. Sí, ahora lo veo perfecto, ¿eh? Pues yo me daba cuenta que se veía lagueado. Pero ahora va bien. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat Igual. relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Yo lo veo más fluido ahora, en comparación de recién. La secuela de Bull. ¿Y tú crees que tú tienes como super internet y super computadora? ¿Sigue lagueado? Confío más en tu palabra que en la de cualquiera de Latam. La voz de Blasco. Paco estuvo enfermo 5 días. Déjame. Sí, le digo. Ah. ¿Y qué le hago? ¿Cómo hago? Estoy pensando. El de Sony lo vi en Twitch. Así que da igual de donde lo vea. Sí, puede ser. Por cierto, son aliens. Y si hago tipo algo como que si pongo... No cambiaría nada si hago tipo algo así, ¿no? Como que pongo 5 minutos 30 segundos antes. Se debe ver igual, ¿no? Porque ver videos no va mal. Eso hago. Desayunas un rato. Oh, no, la encerraron. Puede ser, a ver. Veamos. Ya no estoy. A ver, dígame si ahora se ve mejor. Y si se ve mejor, meteré mi... El PNG normal. Oh, todos están muertos, hay aliens por todos lados. Aliens. No, oye, ¿qué? El juego no se ve para nada como el tráiler. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esos 5 segundos de gameplay?
2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol Ok. from the creative forces behind Ok, voy a the Dead añadir una Space imagen franchise. entonces de mi Today, I am modelo. thrilled to Esperen. get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Oh no, más gore. ¿Dónde está? Aquí. No encontré a mi modelo. Hola, estoy enorme. Ah, no, lo saqué. Qué tonto. ¿Se ve bien aquí? Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? ¿Y si hago, a ver, ¿y si hago esto? Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, Y tipo, ¿cómo hago para that's que se your vea old esto? life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Ahí. ¿Y si hago esto? I'm just trying to give you a chance at rebirth. Sí, esto ya lo vimos, lo del Calisto. Este trailer ya lo vimos, que pensé que era como un Dead Space. I just love that laugh. En menos... ¡Ay, Dios! Ok, Gives me chills ahí, every time. entonces. Ahora espera que mi modelo... Ahí va. O sea, lo tenemos que poner así. Está bien. Pues así lo veremos entonces. Welcome to your new home. Y esto... Voy a sacar directamente esto. El Callisto Protocol. Bueno, eso ya lo vimos también. That's right, we know what you wanted to see, and joining me Pero se ve now, bueno el Glenn juego, Schofield, Striking Distance. Glenn, Mira, diciembre 2, sale first of este año. all, congratulations. This game looks absolutely incredible. I Chingón. gotta say, the fact that you have built this team, this studio. ¿Te refieres al you tráiler got que vimos shipping recién o this te refieres December, all a, in COVID, blows me away, so congratulations. a todo esto? Porque todo esto es el Summer Game Fest. Voy a bajarlo un poco el volumen. And for a second, just give me a second. Voy a ponerlo en vivo, ok. Sí, 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 sí cobra el Dead Space. Sí, sí, sí. Por cierto, acabas de despertar a las 3 de la tarde. Papu, ¿y me dices a mí? Dios mío. Estamos viendo el Summer Game Fest, que es como el E3, pero es el E3. Y bueno. And then check out the nice ending we have, where we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And Y ahora está hablando cosas del juego. Que es como un arma de gravedad. Y que matan a su personaje principal. Juego le gusta. Well, Glenn, I gotta say again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and bueno, pero haces mal, el desayuno es el alimento más importante del día. Así que tú estás peor que yo. Oh, gameplay. O sea, literalmente tú te despiertas y no desayunas, así que estás horrible. Despiertas tarde y no desayunas. Son dos contras. Yo me despierto tarde y desayuno. Así que es tipo menos y más. Que hacen menos, pero no estamos en matemáticas. Así no, la vida no funciona como las matemáticas. Mira, está loquito.
Se ve bien. Ah, el arma de gravedad, mira. Pero lo tiró hacia la pared y no le hizo nada. Sigo pensando que se ve muy como el Dead Space, con eso de que le puedes como arrancar las extremidades a los enemigos y el arma es como que dispara así como en una línea. Y si te acercan les pegas así, no sé. Igual no jugué al Alien, así que quizás sí se parece al Alien, pero no lo sé. También les pegas patadas en el piso, ¿ves? ¿Serán los mismos creadores exactamente? ¿Por qué se ve igual? Aunque si son los mismos creadores, qué loco hacer tantos juegos en el espacio con la misma temática, ¿no? Este juego está basado en eso, sí. Claro, la barra de vida ahí atrás del personaje. Uy, lo escupí. Oh, eso sí se ve bien. Para eso sí está bueno el arma de energía esa que tiene. Oh, pero el tipo es medio malo, ¿eh? Porque no... Se murió. Oh. ¡Ay! ¡Ay, ay! Bueno. El taladro funciona bien porque no se trabó ni un segundo. Se lo comió entero. Bueno, supongo que la nave sí funciona. Ok, momento de dormir, Call of Duty. Juego muerto, a dormir. Adiós, despiértenme en 5 minutos. Prefiero ver el ZZZ antes que ver Call of Duty. Muchas gracias. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. Price, Gaz, Soap, Alejandro. Todos tienen nicknames y el otro se llama Alejandro. Y uno se llama Soap. Voy a decir sopa, pero no, es jabón. Imagínate estar en la guerra y llamarte jabón. Soap! Clean this! No sé, Raven, no tengo ni idea de qué canción, porque no creo haber visto un tráiler de Call of Duty hace mucho. A menos que haya estado en estos eventos, no me salgo de mi camino para ver los trailers. Y mira que yo soy fan del Battlefield, ¿eh? Siempre fui mucho más fan del Battlefield, pero incluso puedo aceptar que el Battlefield también está muerto, o sea... Ninguno de estos dos juegos ha sobrevivido al paso de los años. Pero aquí siguen, ¿no? Como todos los videojuegos que no mueren, que siguen sacando. Sí que hay varios de esos que no paran de salir. Bueno. Se ve bien, sí. La verdad que eso sí. Claro, sí, estaba pensando en eso, tipo, se ve bien y todo y...
Probablemente la campaña sí divertida, pero no voy a gastar dinero para una campaña que no está completamente desarrollada, porque estos juegos son online, más que nada. Mira todos los que hay. ¿Por qué ese tipo no tiene casco? Como un personaje, es como el prota, ¿no? Que no lleva casco, pero no es muy inteligente, parece. Uy. No agarra nada. El loot. El loot. Ah, molotov. Tira una. Ah, eso no es una molotov. La facha es más importante, es verdad. No vi eso, ¿eh? Se ve interesante. Disculpa. Se ve interesante, ¿eh? Ahora me dieron ganas de verlo. Pero no había visto uno de esos. Hay un video que me gusta mucho que es de... medio parecido, así como de especialistas. En donde gente que desarma bombas en serio juega al Keep Talking and Nobody Explodes. Incluso obviamente ese juego no está hecho para ser una bomba realista, ¿no? Porque tiene como Simón dice y cosas así. Pero los tipos les sale perfecto. Como que se arman unos códigos en unos minutos, se arman unos códigos y bueno, obviamente saben Morse y todo. Así que en las partes de Morse la descifran instantáneamente, sin el uso del manual. Y me encanta cómo, tipo, las bombas que desactivan. Fue muy entretenido. Y los comentarios diciendo que una se muere. Pues bueno, sí. Oh no. El misil está hermano. ¿Se va a tirar? Ah, sí. Ah, que estaba el bote ahí. La lancha. Ok, esto... Qué aburrido. Ya sé que me estoy burlando de Call of Duty, pero qué aburrido. Estamos mostrando así tipo gameplay súper normalito de cualquier Call of Duty, ¿no? Vas a un lugar, disparas y no pasa nada más. Aunque sea tipo muestren un momento en donde explota algo o algo así, tipo, bueno. Claro, sí. Como que aunque sea pongan una parte del gameplay que sea como muy épica, ¿no? Aquí estás avanzando lentamente por un barco y ahora estás en otro barco. Bueno, la cobertura se mueve, eso es nuevo. No recuerdo haber visto un juego de tiros en donde la cobertura se mueva de un lado para el otro. Tampoco está usando la cobertura, la verdad esta mentira se puede... Parece yo cuando juego al Apex o algo así, me busco ponerme arriba de todo. No creo que sea muy útil en la vida real, pero al tipo le sirvió. Es un bug, ¿no? Estaría bueno poder morir, sí. Poder morir si te aplastan. Creo que eso. Oh. Que si tú estás trabajando para estos terroristas. Oh no.
Pum. Creo que... Estaba pensando qué juego era, y era un Battlefield, pero no recuerdo cuál. Que una vez me lo pasé jugándolo como en la dificultad más difícil. No juego que me haya pasado muchas historias, pero dije... O sea, me daba risa, ¿no? Como tú matas a todos de un tiro y a ti toman como 20 tiros para matarte y aún así te regenera. En el modo difícil te matan de un tiro también. Te sientes como un NPC del juego ese. Uy. Corrió para... No... Ah, el NPC, sí, donde salió el agua, sí. Pre-order now and get early access to the open beta. Al fin se terminó. Ah, no, que van a seguir hablando. La verdad es que fue divertido, pero hasta cierto punto, porque... Es eso, te matan de un tiro. No es divertido, para nada. Y aparece un tanque y es imposible de derribar porque... Porque eres tú contra un tanque. Uy, qué apellido peligroso el de Jeff. Jeff Negus. They're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters you may recognize. Tenemos... No me referí a este ZZZ. Me refiero al... ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué significan las siglas del ZZZ? Zero... No sé, era Zero algo. Zero Zone, no sé, no recuerdo. Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel ¿El Warcraft 4? Aquí anuncian el Half-Life 3, ¿verdad? Who's just as important as Task Force 141. Sí, But as far as the level's concerned, Impact. Shout out to IW. This was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you saw the wind and the animations and el viento y the awesome sound animaciones. design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment. Bueno, sí. For the cover you were seeing in certain cases, you A ver, can get behind. lo que digo, me interesa el hecho de que, mirá, la cobertura se mueve, es interesante. Pero no usó la cobertura para nada, el tipo hasta se subió encima de los containers para disparar, o sea, ¿de qué sirve entonces? Si no te matan. Ni ahí sí. ¿Cuándo están vendiendo este código? Sí, como debe ser como 5.000 pesos argentinos, seguro. O más. Voy a fijar ahora mismo. And everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks 70, y sí, me lo imaginé, a ver. You're gonna see incredible rendering, incredible graphics, aquí, beta abierta. 7.000 pesos argentinos. Creo que es el primer juego que veo que sale 7.000. There will be a standalone experience of Warzone for current existing. Abriste Steam y se le dio todo el video. Oh, no. We're going to sort of feed the entire community there, but es que estaban cargando todas las cinemáticas y todo Steam. Everybody's so excited for Task Force 141. Ya lo cerré. Voy a cerrar esto. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment. Sí, ya vi que están en Steam, ya lo vi. Eso sin impuestos, sí, Raymond. 7.000 y añádele un 65%. About maybe seeing high rise and other elements, but Dios mío. we'll get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why Modern Warfare 2 universe. This moment is such an important title for all of us looking ahead, and like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. ¿Dónde está la roca? Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. ¿Qué? I loved this game when I was growing up. Secuela luego de 30 años. This very first look. ¿Qué juego es este? A ver.
30 años después. ¿Qué es esto? Pac-Man. Tetris 2. Aunque ya hay como 20 millones de Tetris, ¿no? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Encima me lo muestran como de costado. Muéstrenmelo bien, por favor. La pelea continúa. Ok. Cubitos. Flashback. Flashback. No, no me suena de nada. Pero bueno. No tengo 30 años tampoco, pero... Ese juego me supera por 10 años. Pero bueno, no sé. Yo conozco juegos que hayan salido antes de que yo naciera, pero aún así... Mucha gente... Sí, no sé. ¿Este flashback? Porque se ve bueno. No, ¿qué es esto? Oh. ¿No había un juego donde eras como un cowboy y tenías que matar demonios? Puede ser este, ¿eh? Lo dije así como... No sabía que iban a aparecer demonios, pero creo que es este. Es como un Doom, pero de cowboys. Creo que sí es este. Medidoom, sí. La campana. Oh, salió volando eso. No, pero igual creo que este no es el que... No es el mismo que yo digo. Porque creo que el que yo digo ya salió tipo el año pasado o a principios de este año. Pero este es como muy parecido. Es como un Bioshock también, porque tienes poderes en tu mano izquierda. Uy, la calavera. Ah, no me paga el hijo, el Espíritu Santo, amén. Witchfire. Mira, sí es medieval. Early Access. En la Epic. Ah, no, no se ve mal. Me hubiese gustado ver... No sé. Algo más, pero bueno. No se veía mal. World Premiere. Extraño eso. Que tipo, cuando estaba en la E3 que se escucha World Premiere. 29. Today, I can't believe what I saw. Mass Effect. Ese auto parece el de Mass Effect. Solace, everything okay in there? Solis. ¿Cuántos juegos de terror del espacio te... Among Us Live Action? ¿Cuántos juegos de terror del espacio tienen que salir? Está como de moda, ¿no? Como la moda de los zombies que estaba antes. Ahora estamos como el momento del... Among Us creó la moda del espacio, ¿no? Ahora todos los juegos son del espacio. Y son de terror, porque Among Us es terrorífico. Invented. ¿Y nada más? Bueno. No supongo que no... Faltará mucho para que salga, pero... That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. Working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play no sé quién es. Wyatt Taylor is a medical officer who's stationed Troy Baker. Base Fort Solace.
No sé qué. It's the Me suena el essence nombre. of this mystery that we'll Pero discover and uncover as we go through the game, and of course, my character will be at times si no hay un solo pixel de Mass Effect. Roger's character. The battle we've been waiting to see. Pero ¿qué quieres ver de Mass Effect? ¿Qué más pueden hacer? Porque ya sacaron un remaster de los 3 primeros. It's so great that you're in another game. I mean, it's feel like this is your first game since. El Andrómeda fue un desastre. ¿Qué más queda hacer en el Mass Effect? El live action. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production indie. values. I'm El curious, próximo. how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. Ah, ya está I will anunciado. say that 2020 to Okay. me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we... ¿Cómo se notaba ese juego que era muy indie, no? Digo, se veía así como muy... Yo lo vi y me hacía sentir indie, ¿no? Como, este es un juego indie con lo bien que se ve. Me parece que son personas de verdad. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd Se ve like muy for you indie. to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. ¿Te imaginas que diga Among Us? En serio, que wanted to meet Dead Space meets Among Us. Sería gracioso. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working Yo estoy escuchando, pero... I've seen some of the behind the scenes. A veces me quedo callado porque quiero que ustedes también escuchen. Pero la verdad es que no dicen nada interesante. The gameplay, like what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are Okay, always esto me important. interesa. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. Ok, un walking simulator, pero con terror. Ah, that was at the forefront of this. Había acción. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program, it was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out, and I was like, hey man, I just want to let you know, I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited. Big stunts. Puede ser que me... No, quería ver si me estaba quedando atrás. Pero sí, es una lástima es en vivo. Troy, Roger, thanks for joining us here. Porque a veces pasa, ¿no? Que en YouTube te quedas atrás y... Me hubiese gustado por adelantarlo, pero bueno. No más espacio, por favor. Very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored. Este te va a agarrar, a ver. Cuidado con este juego, te va a agarrar. Sí, Mick Gordon, parece. Pues... ¿Y esto? Nunca había un pez como conectado con un tubo. Oh.
Dios mío. Por favor. Space Game Fest. Sí, no, eso parece. Robot sus. Dios, esto no para de hacer chispitas. Ah. Finest of Freddy en el espacio. Le hizo un screamer. Tina. Ah, es eso. Bueno. Otra vez no vimos nada. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago. It's now officially back. I can't wait. Es una década, ok. Now it's time to check in Está with bien. a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the founder. Sí, la roca. Mira la roca. Johnson, welcome to Summer Game No. Fest. How are you? Así. What's up, everybody? What's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around. Sin remera. No me acuerdo de ver. La roca. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise. Okay. Powered by, of course, Zoa Energy, Oh, pero number one fastest growing energy me drink. puso la publicidad en el medio. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish. La Roca. Uncle Handsome, sexiest man alive. Sexiest man alive. Drink energy. ¡Oh! ¡Lo hizo! Room for a cheesy joke. There's always an extra large Lo hizo. Increíble. Me voy del stream, no necesito nada más. Ya no quiero ni ver Simpson. Estoy satisfecho. Adiós. greatest, most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the foundation. And I gotta tell you guys, Okay. number one, thank you so much for the crazy response. Igual voy a cerrar la puerta en serio porque hay gente en casa, pero. I gotta say that, you know, Pero qué it's risa. such a pleasure working with Epic Games and Mira, the Epic teams Games. over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, Black sí. Adam, as millions of you know, Vamos a mostrar el tráiler, creo que ya Black vimos. Adam Este es el que acabamos de ver. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's malo. weakness is magic, Oh. and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October Que va a pelear contra Superman. Es lo que dice, le acaba como de mandar un diss a Superman, ¿no? Como que Superman es malo contra la magia y yo soy mágico. Que venga. Que venga Superman, que yo le peleo. it has been an honor. ¿Y cuál es la debilidad de Black Adam entonces? Role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, Sí, no sé. Es como que stay safe. dejaron venir a La Roca y es tipo, tú nomás habla. Y el pibe acaba de hacer una publicidad de una bebida, de su película. Habló de, no sé, del Fortnite. Black Adam, Y ahí está el trailer. what of your powers? Es el trailer que acabamos de ver. Nothing but heartache. Tararara. Until I died. Then I Bueno. was reborn a god. Lo que es la plata. Now I kneel before no one. O sea que no va a mostrar ningún juego ni nada. Yo pensé que... no sabía que la kriptonita era magia, pero gracias. Yo tampoco, la verdad. Pero bueno. That's up to you. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que el tipo, La Roca vino nomás para mostrar su película. O sea, yo pensé que iba a hablar de algún juego o algo así. O quizás del Fortnite, aunque sea. Pero no. Oh. ¿Y esto? Outriders, Wolf Slayer. Su Red Bull.
No sé qué es esto, la verdad no creo haber visto esto nunca. Es un PvP con PvE. Como el juego este. ¿Recuerdan un juego este de cazar bestias? Que... Oh, qué bicho tan interesante. Oh, me gusta ese bicho. Oh, ese enemigo. Había un juego de cazar bestias que como que no lo jugó nadie. Que creo que fue la primera vez que vi un juego que de verdad estaba muerto. Que eran como 4 personas y había una persona que era como una bestia. Y era PvP. Sí, se llama así, Outriders World Slayer. Ni idea. Pero es un juego que ya... Sí, que podía ser el monstruo también. Sí, sí. Es un juego que ya existía que se llama Outriders directamente. Cosas que no voy a jugar pero que me gusta ver mucho. Splatoon. Qué bonito. Qué bonito todo el Nintendo, pero que no lo puedo jugar porque no tengo ninguna consola. Ah, bueno, esto sí. Cuphead. Ese juego, el del monstruo, lo pusieron gratis. Luego, porque nadie lo jugaba, básicamente. Y aún así, luego de gratis nadie lo jugó y cerraron los servidores unos meses después. Volvió un Fall Guys. What the fuck. ¡Ay! Es como una enfermedad. Te vuelve Fall Guys. ¡Qué miedo! Imagínate verlos corriendo en serio por ahí. ¡Ay, no! COVID-3. Es como que dejas de tener pensamientos propios y solo quieres correr por ahí. Y solo persigues, te pones a perseguir la corona, nada más. Oh no, los conductores no. ¡No! ¡Ay, que no puede salir! ¡Uy! El Pancho. ¡Ay, no! Una película de Fall Guys donde si te infectas te conviertes en uno de estos y nomás te pones a perseguir una corona ahí. ¿Por qué ese Season 1? ¿Cómo que la Season 1? Bueno, pues está gratis. Yo lo compré, pero está gratis. Nuevo juego y nuevo universo de desarrolladores legendarios. Cross Giant, me suena. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Fortnite 2. No sé, no. Por ahora no hay nada. A ver. No. ¿Qué tal, Santi? Te perdiste la roca, así que creo que te perdiste lo mejor del directo, lastimosamente. Command, I may be onto something. Vale. No se puede, Raven, es el mes del... el mes, no, el año del espacio. Oh. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Un demonio. Parece Diablo, tipo del famoso juego Diablo.
Ok, no tengo nada que opinar, es como que es una cinemática nomás. El diablo y un mecha peleando. Pacific Rim. No sé lo suficiente de eso como para opinar. Uy, lo partió en pedacitos. Mostraron algo más aparte. Bueno, sí, mostraron un montón de videojuegos. Hoy salieron 2 veces el mismo. Mostraron un montón de videojuegos del espacio. Que no recuerdo el nombre de ninguno ahora mismo. Y mostraron un juego medieval donde matas demonios. Y cosas así. Call of Duty, no sé, cosas raras. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. RTS. Stormgate, though. All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Ok, para me interesa ahora. Es un RTS de humanos y demonios y más razas. And then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team. Dijo algo de StarCraft. Where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise. No me desesperan. Made in Unreal Engine, but any sense of Encima dijo que Absolutely. But the first thing I want to say había dicho de very consciously trying to sí, se parece, to ¿no? what players already love. Había dicho que eran como un nuevo juego y un nuevo universo, así que deben estar como planeando hacer como varios juegos de estos o como actualizarlo mucho, algo así, así que no sé si StarCraft, pero prepárate para Stormgate por muchos años. Lower that barrier to entry to get players in, but we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, Todas las ideas de Blizzard. Sí, ¿no? Work in progress images from the game. La O de parece la del Heroes of the Storm, no sé. Being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. Se ve muy colorido ahí. No se ve raro en realidad, pero no se ve tan mal. Hola. Kineko. Gacha Edition. ¿Cómo que gacha? Por favor, no. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another bueno, veré qué tal. Creo que es el que más me interesó por ahora. High Water. Check this one out. Ah, es que estoy en modo PNG para que vaya bien el video. Porque... O sea, estoy en modo ultra PNG, básicamente, sin movimiento. Para que vaya todo bien. Porque no sé, no puedo ver el directo sin que se vaya trabado. Pero bueno. Inundado. Por cierto, el diablo ese que salió para celular es muy gracioso. Foku estaba pasando imágenes y terminó una misión, Foku, y desbloqueó un pago. O sea, Foku terminó una misión y le salió un aviso tipo: has terminado esto, desbloqueaste esta compra. O sea, había un pago bloqueado tras una misión. O sea, no te dan los ítems, te dan la posibilidad de pagar luego de completar esa misión. Qué raro el diablo ese, ¿eh? Veo muchas reviews así, como que es un juego divertido, pero hay como pagos, dentro de pagos, dentro de pagos. 10k para obtener que más, no le salió ninguna.
No, bueno, eso ya. Eso es estar bien menso, no tengo. No me entristece nada, Trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged Dios by mío, extreme climate qué change. feo. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind. Oh. It's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict. Oh, una pena. Se ve muy bueno. Bueno, el arte ese me gusta de Replace. Bueno, y este arte. Se ven los dislikes. Es una extensión que tengo descargada. Que es como muy popular. Google trucado. Es una extensión que se puede descargar. Ahí arriba a la derecha se sale. Para ver los dislikes. Aunque no es 100% real porque depende de otra gente que también tenga la extensión. Ya que Google no guarda los dislikes. Ahora. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality. Pues está buena la extensión, aunque no cambia nada, pero. A 43 square mile metropolis where each ¿Qué es and esto? every citizen Se veía mucho más interesante el otro juego hecho por gente de Belarus o de Ucrania o algo así. live 24 hours a day, 7 days a week on every Y eso que ni vi el tráiler del otro juego. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Parece un... ¿Cómo se llama este juego? ¿Inside o Limbo? ¿No? Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Tipo, en el sentido de que es como... Trevor, can you hear me? Be careful. No sé. And don't make a sound. Ah, no, ahora no parece para nada eso. Don't worry. I'm going to get you out of there. Que no entendí qué tipo de juego es, pero está bien. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. Raw Furry, ¿en serio? No lo vi. On this much anticipated sequel. ¡Qué miedo! Una secuela muy anticipada. Coffee Stain. Casi repito lo mismo, no sé por qué. Una secuela muy anticipada. ¿Qué es esto? Dead Island. No sé. Silson. Qué bonito se ve Silson, ¿eh? Ojo, no me meten copyright. Sí me recuerda a la intro del Dead Island. En donde el tipo va corriendo ahí por la playa y todos se convierten en zombies. Ok, el juego de la cabra. Eso es una secuela anticipada. El juego de la cabra. Ok. Es literalmente el tráiler de Dead Island. Pero con las cabras, increíble. 3. ¿Y el 2? ¿Coop? ¿O no? ¿Cooperativo en mi cabra? There you have it. That was Goat Simulator 3 and it's coming later this year. ¿Cómo que 3? Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns. No recuerdo, no sabía que había un dojo tampoco. Él dijo secuela. Bueno, secuela de un PS3, pero no. Crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks. No sé, esto no sé qué es. Un momento Marvel, sí.
Esto no es gameplay. Oh, ¿y eso? ¿Pero qué es este juego? No recuerdo haber visto nada de esto tampoco. Uy. No sé, ¿es de pelea o algo así? No sé. Oh. Convirtió a Venom en un demonio. En cualquier momento lo mandan al espacio, sí. ¿Y este Spider-Man? Lo volvió en Blasco, oh no. Scorpion. Digo, no sé. No conozco a ninguno de estos, solo a Spider-Man. Y ni siquiera parece Spider-Man. Está como tuneado. Mira, Wanda, versión malvada. El Venom. Todos tienen cuernos. Oh, Hulk. Demonio también. Midnight Suns. Sí, Doctor Strange Skin. Me encanta cuando ponen un juego de Marvel y te dicen haz la precompra para tener una skin. Significa que va a ser muy bueno el juego. No. Ok, qué raro corte. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead. El 90 hasta sí, la mayoría ya salió seguro como skin de Fortnite. Creo que sí, el de la derecha era Ghost Rider. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming. It's really coming. On all major platforms, we are thrilled. Tengo que ver la serie de Cuphead que está en Netflix. No me llama mucho la atención, pero es Cuphead, debe ser divertida. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. Muestren. Aunque ya vi bastante del DLC, pero muestren más. And there you are off to this new territory, which is yeah, it's our biggest island yet. Super delicious bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place Mortimer in the Freeze. arena, and features Qué some miedo. of my personal Hielo. favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. Todos los bosses de Cuphead me gustan demasiado, salvo el robot. El robot creo que es uno de los peores bosses del juego. Tipo, que no me gusta cómo está hecho. Uno que es como un genio, un científico en un robot. Oh. Pero todos los demás me parecen muy bonitos. Este se ve interesante también. Me agrada. Ok. Uy. Sí, es medio como el dragón, al menos esta parte, ¿no? Donde te va tirando cosas. Me gustan los especiales que tiró.
Tipo el rayo así rápido y el... O lo derretí. Knockout. Ok. Va a ser divertido. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific. Sí, es verdad que mañana está lo de Netflix de juegos. Que también van a mostrar series de juegos. All weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Sí, viene... bueno, todo esto. Pero luego viene lo de... Lo de Devolver. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look Pues sí, at the future of Xbox. ahí tienen todo lo que vamos a ver, más o menos. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Sí, Devolver va a venir con un video súper raro. ¿Y esto? Primera persona, qué extraño. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Me marea un poco que sea en primera persona y sea tan movido. No te voy a mentir. Como que no veo arma ni nada, entonces me marea mucho. Que... ¿Es también una novela visual? Single play, bueno sí. Card based, claro, encima es... de cartas, raro. Neon White. Oh. Bueno, ya tienes algo que jugar, supongo. Aunque es muy extraño ese juego. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Pensé que iba, ¿saben? Cuando empezó a decir las otras conferencias que iban a pasar, pensé que iba a terminar ahí. Me dio un poco de miedo. Pero parece que sigue, ok. Esto está hecho por una sola persona, un padre. En Polonia. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Se ve bien. Soy un shocker. Oh, Dios mío, que están desnudos. Hay skins. Aún tiene fe, sí. La fe se me va yendo un poco, pero todavía confío. And the Stuntman of God of War. ¿Era el doble de acción de God of War? ¿2018? El tipo que hizo este juego. Qué cosa random para mencionar, ¿no? Pero qué épico. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, increíble. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? Okay. Aquí no tengo idea. Fellow Canadian. I know, we got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. Ah, mira, si mirabas por 30 minutos por Twitch te dan una skin. Loud and proud. Protea, 30 minutes. Bueno, todavía puedes entrar. Va, no sé, en realidad. No creo que dure 30 minutos más. Special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You get Ni sabía que estaba en Twitch. Things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us?
Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a No, no demo, tengo and idea de I este think a juego, lot of pero people ni can idea, suspect what it might la be, verdad. but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Deviri paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri paradox is gonna be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer. Ok, creo que sé qué tan bueno es lo que están por mostrar. No sé, la paradoja, qué sé yo, el paradox. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Todo lo que importa. Pues... ¿Qué personajes raros? For now, ¿Por las caras? dream of who we were and of who we have become. Duviri Paradox. Mira el gameplay en Tenno. Oh, cuántas skins. Dan de todo. Ok. Next, it's time for a ¿Y new esto? look at Honkai Star Rail, an upcoming open world space. Es verdad que todavía no mostraron el ZZZ. Today from Genshin Impact Studio Hoyoverse across mobile Hoyoverse. and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Cosas de Honkai, a ver. Más espacio. Hoyoverse. Listen, Oh, no, está en inglés. you are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will Me sigue pareciendo raro que se hayan cambiado el nombre a Mi Hoyo. O sea, de Mi Hoyo a Hoyoverse. you will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Un tren. Claro, de Mi Hoyo al universo de Mi Hoyo. Hay mucha diferencia ahí en el nombre. At the end of the story. Ahora es muy importante Mi Hoyo. That's the you I like. Ton. Ok, no tengo mucha idea de Honkai y sé qué es esto, pero... I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjola Pool. No personaje, supongo, o algo así. Mira, ahí está el ZZZ. Ahí está el Senseless Zone Zero, así se llama. Este que se ve interesante para mí. Finalmente. A dormir. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's A ver, notable characters, world armed premiere. enemies, and world of danger. World Premiere. Vamos. Más Hoyoverse. Muestren al oso, por favor. Me encanta el hecho de que haya un tipo que es un oso.
Sáquenme a todas las chicas, waifu. Me da risa el hecho de que puedas pelear con un oso gigante. Bueno, supongo que es un oso tamaño normal. Solo que está parado en dos patas todo el tiempo. Parece muy Genshin. Ah, mira. Momento Facu. Ahí está. El oso. Ay, Dios, se mueve tan rápido que no puedo entender lo que pasa, no les voy a mentir. O sea, son un montón de habilidades nomás, pero no puedo entender si es interesante o no para mí. No puedo ver si va a ser divertido el gameplay si todo pasa tan rápido. Te juro que... Z. ¿Listo? Oh, listo. Tortuga Ninja. Pues todavía no sé. Todavía quiero ver más. Se ve interesante, pero quiero ver más todavía. And the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. A ver, ¿qué es esto? ¿Se ve como Honkai? Sí. ¿Quién es ese tipo? Es el único que no conozco. Casey Jones. Tengo ni idea quién es. Y con más sí también. Ay, qué caos. Como tiembla todo. Bueno, se ve divertido también. Como todos los juegos así de pelea. De este estilo. 6 jugadores, qué caro. Era el novio. Oh. Demasiado co-op. No sé cómo apenas puedo conseguir a una o dos personas como yo que consiga 6. Brothers Revenge. Claro. Tan solo mira lo que me cuesta conseguir a 10 para jugar a Among Us. O ajedrez. El videojuego. Y también sale. ¿Qué es esto? Fortnite 2. Ok. Creo que ya llegué a... Super gente. Qué nombre tan extraño. Ya llegué a como... Iba a decir la edad, pero no es la palabra correcta. Ya llegué como al momento en mi vida en el que no me interesan las cinemáticas esas. Como que no me hypean ni nada. Sí, la verdad que prefiero el ZZZ antes que super gente. ¡Argentino! Lo pasó como muy rápido, pero vi a Argentina. Cultura de Latinoamérica. ¿Dónde compro? No estaba ni prestando atención, pero lo vi.
Deberían ser honestos, claro. Muestren el gameplay, aunque sea el final. Oh, tan 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 tan. ¿Qué es esto? ¿Una publicidad para un juego móvil? How far will you push, human? Me encanta, siempre son los mismos trailers. Muestran el juego, el trailer live action ahí como un súper. Se ve muy bien. Y luego es como un juego así súper. No sé, que se ve desde arriba. Súper normalito. Humankind allows you to shape your civilization by combining a Pero está multitude of Argentina. historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Mira, un Monkey juego D. Luffy and his crew of pirates de are One Piece. off on their next adventure. ¿Cuántos This ZZZ trailer en reveals este the Game setting Fest? of a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming. Igual, esto estaba en la descripción, así que ya sabíamos que el verdadero ZZZ. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Miro yo, あの島。見ろよ。系統がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし。面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。Son como los Limbus. こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。Se demoraron 500. ¿Te imaginas que el juego sea como... dure 10.000 horas? Sea puro relleno. Tony. Look. Sop. Tiene muchas manos. Ese tiene un traje. Es un pirata con traje. Sanji. Y un samurái también, no sé. Son muy inclusivos los piratas. Eso es lo bueno. Filled with new encounters and hidden mysteries. Ok, no puedo opinar nada porque no entiendo nada. Mira, es un mundo abierto. In an odyssey beyond imagination. Es el Breath of the Wild, pero de la siesta. One Piece Odyssey. Tiene aire. あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. ¿Qué dijo? No entendí muy bien lo que... ¿Algo de voz? Ringo. Esto. Breath of the Foreshadowing. Otra cosa de anime que no sé qué es. Take my hand. You get one more chance to make things right. Esto no es un... Es un nuevo juego, ¿no? Porque esto no recuerdo haber visto nada. No, Soul Hackers 2. No tengo ni idea. Featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. Una publicidad de... Mega sale is going on right now. Save up to 75% off top Publicidades. titles with an additional 25% off eligible Publicidad de tarjeta de crédito, publicidad de Epic. Mega sale without the free games vault. Fuera. Featuring Man-Eater. Be sure to claim your copy before the El primer juego que jugó Gura.
Tune into the Epic Games Solo lo recuerdo por eso. for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates on PC titles heading to the store this year and beyond. What if? No, no quiero la nube. Saquen la nube. Samsung Gaming Hub. Como una tele, pero con las plataformas de videojuegos. Claro, pero es jugar en la nube, básicamente. No, esto no sé. Tu tele no puede aguantar estos videojuegos. Así que no, gracias. ¿Ves? No descargas, no hay... Eso. Solo tienes que tener un buen internet, lo cual, si vives en algún lugar con malos internet, pues no lo puedes hacer. De todas maneras, ni que te puedas comprar esta tele si vives en Latam. El juego... No recuerdo cuál es. Había un juego gratis ya de Epic, pero no recuerdo cuál va a ser el siguiente. Iba a salir dentro de poco, creo. Y esto. Con marca de... Oh. Puede ser. Estamos en momento de Nintendo Switch. Puede ser que muestren aquí. Mario Fútbol, ¿qué? Estoy impresionado, ¿qué es esto? Otro juego que me interesa pero no voy a jugar nunca en mi vida. Pues se mostró... Ah, ok. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? Este es el Bullet per Minute. Slaying to the beat, the more intense everything gets. Mira, creo que sí. Vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. ¿Demo de qué? Sí, es el Bullets per Minute este. El juego en el que tienes que... Es el primer juego que jugó Iris, creo, o uno de los primeros. Que tienes que disparar con el beat. Es un juego de ritmo, que también es un roguelike. Y eso. Sí, creo que cura también. Está bueno. Me recuerda, hay otro juego que también es así. Pero la música es más como de juego antiguo. Se llama Crypt of the Necrodancer. Ah, no, es otro juego. Metal Hellsinger, ¿qué? Bueno, entonces este juego es como literalmente igual al Bullets per Minute. O sea, es la misma temática, solo que... Ok. Estaba muy seguro que era ese juego, porque se veía igual. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as they mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies. Oh no, las opciones importan. Upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. ¿No dijo que salía mañana eso? ¿Esto? ¿O de tipo parecido al Until Dawn? If your whole family
You know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, and they're all just Mafia 4. hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. Si se ve interesante lo podríamos jugar, porque a mí me gustan mucho estos juegos de decisiones. El problema es que no jugué ninguno porque ya me los jugué todos antes. Antes de empezar a streamear. Quarry. ¿Cómo se traduce Quarry? No sé. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Oh, me recuerda mucho al Until Dawn, sí. Que es como muy cringe pero divertido. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you. No, sí, es un juego nuevo. Es una nueva IP. Bueno, me pregunto si... A ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. The Quarry. Se llama así nomás. Y sale, sí, mañana. Voy a estrenar un segundo. Ah. Ay, no sale. Uy, ok, no salió. Me parece raro porque los de Until Dawn estaban trabajando como en juegos que iban saliendo por capítulos. Tipo, en vez de que un juego tenga varios capítulos, eran distintos juegos, que eran como solo un capítulo. Y esos juegos eran horribles porque intentaban sacar como uno por año y eran súper cortos y no tenían muchas decisiones. O sea, las decisiones no importaban para nada. Y tienen como 5, creo que eran 3 o 4 en realidad, de esos. Pero si este es un juego largo, así como... más normal. Bueno, oh mira, Minecraft 2. I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. Voy a buscar pañuelos y sonarme la anilla. You'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get. Este juego lo recuerdo. Este lo vimos el año pasado en la E3. O sea, que yo vi la E3 en Discord. Es como de unos ingleses que entran por un portal. Es tipo el Warcraft. ¿Vieron en la historia de Warcraft cómo abren un portal los orcos y van a otro mundo para consumirlo? Bueno, es lo mismo pero con los ingleses. No recuerdo que había cartas en ese juego, pero bueno. Entonces básicamente es eso. O se parece mucho a ese juego que mostraron el año pasado. Y sí, es como de supervivencia también. ¿O no? Ay, no recuerdo si era el mismo, no recuerdo el nombre, la verdad. Lo podemos buscarlo después. Me pregunto cuánto faltará. Oh, no, este juego no. Oh, Saints Row, no. Today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. Qué desgracia. Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Qué caída. Cómo han caído estos, You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? ¿Y ahora te dejan crear tu personaje? Es horrible porque el Saints Row antes... Antes el Saints Row era tipo... La idea era ser muy absurdo. Y luego lo volvieron tipo muy... No sé, muy distinto. Como... No. Ok. Y lo peor es que
al principio los primeros trailers del Saints Row este que iban a mostrar te decían que vos podías jugar con uno de los 4 personajes. Y ahora te dicen que podés crear un personaje. Parece que se arrepintieron. Parece que a nadie le gustó el hecho de que pudieras elegir personajes en un juego de Saints Row. Así que te dejaron... Que esto de crear personajes es lo que siempre se pudo hacer en todos los juegos. Pero ¿cómo va a cambiar eso la historia de que hay como 4 personas? Tipo 4 niños que son ricos y quieren hacerse dueños como de una ciudad o algo así. Que es la historia de este Saints Row. Aunque literal todos los anteriores juegos son de pandillas, pero en este puedes crear a los 4. No sé, es medio raro, ¿eh? Esto va como contra de todo el tráiler que había visto. Todos los trailers que había visto antes. Download now. Free. ¿Eh? Ah, es crear tu... Esto es crear tu personaje. Esto no es parte del juego. Self-made. Este es el juego que yo digo. Lo que acaban de mostrar es como un creador de personaje nomás. Creo. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and otro juego que no sé nada. enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in. Access the operations array. Creo que llevamos 1 hora y media y esto sigue, ¿eh? Preferably before something explodes. Sí que parece que es bastante largo en comparación a los otros. El de Sony fue 30 minutos. Qué bien se ve eso. O me dieron ganas de jugar al juego de los enanos en que... ¿Cómo se llama el de los enanos en la mina? No recuerdo el nombre. Bueno, el juego ese donde hay 4 enanos y es como cooperativo y estás en una mina y tienes que buscar minerales. Es muy divertido ese juego. Recuerdo que yo propuse jugarlo en el servidor de Creuse cuando todavía existía. Y había alguien que no había hablado nunca o que no hablaba nunca en el servidor, que se quería unir y se lo compró. Y viste con nosotros que lo bueno que somos organizando cosas, no lo jugamos nunca. Y el tipo ese se vició completamente con el juego. Y una vez jugué con él y ya tenía todo. Y yo tipo había jugado una vez nomás. Tipo 1 hora nomás. No me acuerdo. Ay, lo tengo en mi biblioteca, pero no me... Era de unos... Tipo, es como un Left 4 Dead en el que hay enanos. O sea, de enanos como de... Como, no sé, el Señor de los Anillos o World of Warcraft, enanos de esos. Y te mandan una mina y hay como bichos, y es como Left 4 Dead, hay un montón de bichos y tienes que matarlos mientras buscas unos minerales específicos que te mandan a buscar. Y luego tienes que volver. Es como Left 4 Dead, pero con enanos y minas. No recuerdo cómo se llama. No. Bueno, lo tengo en mi biblioteca, luego lo busco. Este es el del pintor. Se llama Deep Rock Galactic. Ahí está, así se llama. Deep Rock Galactic. También pasa en el espacio. Y este es el Layers of Fear 3. Supongo, porque el 2 ya salió. O quizás un DLC o algo así. Fears. Está bueno ese juego igual. Solo que no puedo encontrar gente que le interese jugarlo conmigo. Porque hay que comprarlo y todo eso. Pero no está caro. This is a story of my fear, pain, and
and it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. Okay. There was no other way. Prepárate para una nueva experiencia. Yo jugué al 1, pero no al 2. Pero creo que el 2 trataba como de una historia aparte. Aunque este parece tratar tipo también la historia, como la historia del 1, pero con la chica, ¿no? ¿Y esto? Aunque sea así tiene que ver con el 2 también. Oh, qué miedo. Layers of... o sea, no es el Layers of Fear 3, es Layers of Fears. En plural. Oh, ok. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family. Me da mucha risa. Batman is dead. Ok. Pues sí, este juego no está muy bueno. Hay como cosméticos y cosas así, no sé, medio rara. Y la pelea... Es como esos de Batman, ¿no? Pero los bloqueos... Batman is dead, let's go. O sea, ¿cómo es? Usted no sé si habrán jugado a, a los Batmans, que como que tú estás peleando contra uno, pero puedes elegir a otro enemigo y como que Batman se mueve hacia ese otro enemigo y le pega. Y hay, bueno, y como que bloquea... Se bloquea un objetivo, ¿no? No como que lo... No sé cómo... Lock sería la palabra, ¿no? Hace un lock en un objetivo y va y le pega. Bueno, el lock en este juego es como increíble. O sea, pueden estar uno en una cuadra y otro como... no sé, 20 metros y el personaje hace como 20 volteretas para golpearle al otro. Es muy raro eso. Como puedes ir moviéndote de un lugar de... Juego de Robbins. Y el otro... ¿Cómo se llama? El otro que no me recuerdo cómo se llama. Red Skull, no, no se llama Red Skull, pero el que tiene la máscara roja, ese que dispara. En este juego dispara balas que no son letales. Porque en este juego es como pacífico. Aunque no es la historia de ese tipo que supone que dispara a matar porque es como la contra de Batman. Pero bueno, aquí es bueno. Porque en los juegos Batman, viste, como que no puedes matar a gente. Incluso si se caen de un edificio por acá es como que, ah, no. Red Hood, ese mismo. Ahí está bien. Entonces es medio raro como eso. That was Gotham Knights, and now we welcome... Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog. Oh, no. Co-president of Naughty Dog. Great to have Alejen you este with tipo, us, por Neil. favor. It's been an eventful day on the internet for No me Naughty cae Dog bien. fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. El señor que aparece en el hasn't leaked that we have lots to share with people. En The Last of Us. All things at Naughty Dog, but first of all, it is it's a big month actually. El self-insert Last of Us 1 and 2 de Naughty Dog. launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2. No, por favor, sí. Eso. Aléjenlo, por favor. Letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay, very interesting. So, what can Last of Us... El que salía, sí, ese mismo. sí. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as sí, es este. mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog.
and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working for the past few years. No sabían cómo hacer The Last of Us 2 online y van a hacer un propio juego online. Qué miedo, nadie juega The Last of Us online, ni siquiera el 1. Pero bueno, está bien, van a vender porque... Standalone multiplayer game. Yeah, Porque so sí. we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that Sí, el 1 tenía online y el 2 dijeron que iban a sacarlo con online, pero no lo pudieron hacer. Y así, 2 años lleva el 2. Que estuvo y todavía no tiene online. Pero es eso, nadie jugaba al The Last of Us Online. No era muy popular, que yo sepa. No era como algo que... Se sentía como que estaba puesto como por obligación, ¿no? Next year, so we wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog. Claro, literalmente eso, o sea, dijeron, no podemos hacerlo en este juego, así que vamos a cobrarles por otro juego. Okay, well, that's not all. We also have Y así de paso van a sentirse obligados para jugarlo, porque acaban de pagar por algo, así que lo van a jugar. Un show de HBO, ay no. Yo ni sabía que había online ahora. Qué miedo. Aunque sea la primera parte estaría bien, pero... Espero que no actúe el Druckmann este. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Ahora en The Last of Us 3 él es el protagonista. Good first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles the whole year. Podría ser perfectamente cierto, ¿eh? Sí, podría ser. Their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels O sea, like the video game. ok, espera. Él dice que esta va a ser la más leal adaptación de un videojuego hasta la fecha. Pero es de verdad una adaptación, una serie de un videojuego cuando el videojuego en sí es como una cinemática. O sea, entiendo que tiene gameplay y todo, o sea, no quita eso, pero el juego es un juego cinemático, ¿no? Es un juego como que se ve bien como para hacer una serie. Entonces, tipo, hay que darle mucho crédito cuando hace una serie de un juego que en sí ya es muy serie. No sé, tampoco es como algo tan impresionante, digo yo. Pero bueno. No me dijeron así de Halo. No sé. Halo es algo difícil de hacer serie, porque Halo es juego, principalmente. Es muy juego. The talent and like helping us create Joel and Ellie, we felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't. Yo no jugué de las. There's been so much stuff I feel like so good. On the internet there's so much like talk about. Claro, es literalmente eso, o sea, tú puedes toda la historia es cinemática. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. O sea, es eso, es el juego más cinemático que hay, o sea, no es difícil hacer una serie cuando ya es serie en sí. Es más serie que juego. Por eso. The crew, I have to say, when I walked out on set, to be met with literally. O sea, que no es como el logro que cree que es el hecho, es la mejor serie de videojuego. Knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game
was one of the greatest. It was like ¿Te imaginas que la serie sea tipo el... Friends. Yeah, the attention to La chica mira el detail secreto como ese bebé through was Tyler. amazing. Bella and Pedro are Es verdad. they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, Okay. but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed world. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Ya van casi 2 horas. Y bueno, sí, la verdad es que eso siempre es así, ¿no? Como que siempre me emociono por estas cosas, pero luego siempre termino como, ah, bueno, fue interesante, ah, bueno, sí, ah. Y nunca... Hay pocas cosas que emocionen de verdad en estos eventos. You guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake, is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. La serie es el remake. ¿Para qué quieres hacer un remake? Instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the Pero entonces van a hacer una serie de The Last of Us y también van a hacer el juego. O sea que van a hacer el juego y el juego 2, o la serie y la serie 2, porque van a hacer literalmente lo mismo. Solo con distintos elige tus actores. Va a ser. ¿Quieres a la Ellie que la actriz sea tal o la Ellie? La serie salía en la interfaz. Se ve igual, el juego ya se veía súper tipo increíble. Remake era con él de protagonista. Es absolutamente todo igual, pero es Druckmann el protagonista, ¿eh? Y no lo menciona a nadie. Tipo, está tipo, después el Geoff, viste, dice, se ve muy bueno el juego, sí. Y todos tipo, wow, aplaudiendo y todo. Y no menciona a nadie el hecho de que hayan cambiado el actor principal. I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? No sé, tampoco es que me haya fijado mucho en el juego el primero, pero se ve igual. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Está bien. Mira, para PC. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction? Lo van a tener a PC. Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Todos los personajes. Absolutamente todos los personajes. Es como... Qué creepy. Los zombies, los infectados, absolutamente todos los personajes. Es complicado hasta entender la historia porque la cámara va de Neil Druckmann a otro Neil Druckmann. We're seeing side by sides here just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Bueno, sí, ahí, si me lo muestran así supongo que se ve distinto, pero tampoco es que sea... Tampoco es que sea una locura, no sé. Closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Van a poner la IA esa que está en el segundo juego, que todos los personajes, todos los enemigos tienen nombre. Y cuando matas a uno dice, no, John, se murió John. Como para que te sientas mal. Eso es gracioso, supongo. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of the Last of Us 2 combat, but kind of
that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole like all the new El animation combate, system, oh. the new AI system, everything we've learned on like on ¿Cómo recordamos el combate del 2? Así muy querido el combate del 2, pero en el 1, imagínatelo nomás. Lo imagino. Oh, lo imagino. Lo estoy imaginando muy fuerte. Esos NPCs con nombre y todo. Los perros que matabas. Y no recuerdo nada más. Ponerte enfrente de los enemigos y que no te vean. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Muere Calida. Project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Ok, no pueden mostrar nada We'll todavía. see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by. Neil Druckmann The Game todavía no puede ser mostrado. Es demasiado épico para nuestros ojos por ahora. Thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, Por cierto, The Game, perdón. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very ¿Ah, ya terminó? special ¿O no? look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive Parece que sí. at the Planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. O bueno, a ver, espera. Porque la otra vez también pensé que iba a terminar y empezó a hablar todas las conferencias y luego siguió. Así que no sé. Pero ya lleva 2 horas. Así que debería terminar. Pues sí, parece que ya está. For Gamescom opening night live on August 23rd, and then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the game Ya está. Fin de mi carrera. Adiós. Bueno, todavía queda Devolver y todo eso para ver, pero... Adiós. Ya no soy VTuber. Ahora solo soy un streamer común y corriente. Voy a poner mi cámara ahora mismo. Voy a comprar una cámara. Voy a mostrar mi cámara ahora mismo. Ser un streamer normal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together and play games and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax. No sé, pero está de cumpleaños. ¿Por qué pochoclos en...? This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody. Put on your party hats. Everybody. Fiesta en la playa. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat. Ok. And enjoy Day of the Devs. Se le quemó demasiado la vela, pero demasiado. Mira ese cero. ¿Cuánto crédito eso tuvo? No, es... Ahora viene Day of the Devs, que es esto. Y luego viene Devolver. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Que no sé, van a estar mostrando indies, creo. Vamos a verlo, ¿por qué no? ¿Suena algo aquí en videojuegos? Bueno. Hello, everyone. My name is Michael. Estos ya no van a ser trailers así, trailers de verdad. Supongo que van a ser gente hablando de videojuegos. Company called Playbles, where we made... Me gusta este gameplay, Debe ser, creo que es el mejor gameplay con diferencia que acabo de ver en este evento. Ah, que no se veía nada, que se veía en negro por algún motivo. Rafael Munoz, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. Ah, es gracioso porque el tiempo vuela, pero también es como los mosquitos del tiempo. Time Flies. Oh, se murió. Bueno. Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's about 77 years.
Okay. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Puedes elegir tu país y te dan segundos para vivir. Que esos segundos están hechos tipo comparando los años de la media que vive en tu país. Y que, pero ¿qué tienes que hacer? Oh, métete en la copa. Oh, sí, morí. In time flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket Es list. como el del So these are the things del you can ganso, pero eres una mosca. Tienes que emborracharte. Pináculo del gaming. Mira, hay monedas. Oh, este es mi juego favorito, ¿eh? De todo el evento. ¿Ves? Vuélvete rico. Emborráchate. Verte genial. Me encanta. La gente va a tocar canciones super pro ahí siendo una mosca. Game of the Year, claro. Métete en la música. Hay que tomar. ¡Cuidado! Ah, pensé que se iba a morir. Pensé que le iba a una partida a la mitad o algo así. Venture. The game is coming to PlayStation, Nintendo Switch, PC, and Mac sometime next year. Please visit. Me encanta que tiene como papelitos. .buzz, where you can sign up for the newsletter, so you get updated when it's out. Me encanta que los mira también, es como que se olvida un papelito que dice una sola palabra como para cuando es una presentación en un curso. No lo corre en la cuenta. Como esas presentaciones que hacen los cursos que te escribes toda la presentación ahí y lo vas mirando cada tanto para no olvidarte. Solo que esta presentación solo tiene una palabra que es entra en la web, por favor. Me encanta este juego, lo vamos a jugar definitivamente. Porque todos nos vamos a morir, justamente por eso hay que jugarlo. Mira, ¿ves? Me encanta que es como súper random eso y no tenían por qué incluirlo. Sí, o sea, no entiendo por qué con moscas. Encima no tenían ningún motivo para incluir la media de vida de cada uno, de cada país. Pero aún así puedes elegir tu país y te dan tipo distintos segundos de vida. Es como súper random, pero bueno. Hello, el tiempo my vuela. name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Planet of Lana. In our game, we play a young girl called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. You quickly develop a strong bond of friendship. Definitivamente la vida to be both es como intelligent and una loyal. mosca. Todas esas cosas pueden pasar. Este juego se ve bonito. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. But being small and agile Y encima es single also player, has lo que me its gusta. advantages. Tienes For que example, being able to reach places mover that a la you IA. can't. Es como el juego de Last Guardian, solo que bueno. Pero el de Last Guardian no era malo, ¿o sí? She also has this special ability she can use Uy. to control Pensé que se some había of the strange transformado creatures of this en planet. eso. ¿Qué es eso? No entiendo qué está pasando. Together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots
through deep and cold caves. O sea, me recuerda mucho al Limbo también. Esos juegos son muy bonitos. That all lead to your destined future. Hay que salvar a la hermana de los robots. Sí, se ve como algo muy cortito, pero... Y también pasa en un lugar afuera de la Tierra, así que también pasa... Es en el espacio, se podría decir. Yo tengo una notificación en el Discord. Algo de Directo. ¿Quién está en Directo ahora? Inara. Espera que se sacó el video. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. Creo que empezó y terminó con el proyecto. Sí, bueno, había cosas interesantes, pero tampoco nada muy como wow. No sé. Y al menos esto de los indies pueden ser como... Siempre los indies tienen como ideas divertidas, aunque se vean medio feos. Ah, el Chuchu Charles. Este juego es muy gracioso. Es muy random. Tú vas en tren y te sigue un tren monstruo. Este tipo es un tipo que hace memes en YouTube. Y hizo un juego como meme y se volvió como popular. Y tú vas por el mapa recogiendo mejoras para tu tren. ¿Ves? Para pelear contra el tren máximo. Es increíble. Quiero jugarlo. Voy a volver a aparecer porque me agrada estar aquí. Claro, sí, parece en serio algo así, ¿no? You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions. Tiene solo un objetivo, hacerle un 1v1 a Charles. That you can use to mira, hay un upgrade speed, armor, and damage. Tiene otro juego que se llama Hotel... Hotel sin serpientes. Que lo creó para uno de sus amigos que le tiene miedo a las serpientes. Y es un juego en donde al final te persigue una serpiente gigante y te come. Y es como un juego de 5 minutos. Que es como... se ve gracioso también. También hay gente mala que te quiere comer. Oh no, ahora no puedes salir. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Me da risa que todo lo que haces es... Pero no tienes armas aquí, o sea, puedes dispararle tus armas al tren gigante y no puedes matar a los que están por aquí en el medio del camino. Que te quieren comer. Que te disparan también. Como digo, me da risa que todo esto sea para... Best be careful out there because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly angered the beast and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Y se va a morir. Adiós. Uy, lo empujó. Uy, uy. Ah, pero pensé que iba a haber como una animación en... Ahí está, eso. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. Juegos de 2 estrellas. Increíble.
we've got a special one for you. It's very personal and near and dear to I Am 8-Bit because it's a I Am 8-Bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Bueno, pero es early. and they hail from the arcade amusement space. Early They designed escape rooms in real life. 2022. Better they talk about their game than me. Es verdad, ¿no? Decía early, qué raro. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. ¿Qué está pasando? Once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. Oh. Qué cringe. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, estaban haciendo and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Juegos como Blasco. Bueno, es verdad, puede ser. Good luck trying to hack me without sufficient power. Mira, hicieron el Escape Simulator 2. Escape Academy is an Escape Academy, room se llama. adventure game that you can play either Es gracioso single como... player or co-op. Pero You voy... play as a student at this Me distrae un poco cuando hablan. Me encanta cómo... antes no había juegos de escape room, o había muy pocos, y ahora que pasó lo del COVID y todo eso, hay como 3 o 4 juegos de así de como de escape rooms. O de simulador de escape rooms. Que encima son cooperativos y todo, porque ¿quién va a ir a un escape room solo? Nadie. Esto vas con amigos. Entonces también tienes que jugarlo con amigos. Pero bueno, a mí me agrada ir a escape room. Yo fui una vez. A puzzle game. It's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they Se lo tiene que comprar. And in addition to that, you can solve every puzzle. No sé si estoy dispuesto a gastar tanto dinero de nuevo. No dexterity required. Although you may want to. Pero sí, se ve que correrá mejor que el Escape Simulator, ¿eh? Pues agarrar la rata, agarra la rata. Sí, The academic sí, es una theming rata. gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to... Sí, tiene mucho sentido que hagan este tipo de juegos sabiendo que hacen escape room de verdad. I did not anticipate the rodent assisting you. Así que confío en su habilidad, supongo. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Me pregunto si será tipo un juego o habrá como distintos niveles o lessons no that you sé. get in each room and raising the stakes throughout your journey at the academy. Claro, parece como Definitely designed la for academia, que es como un gran escape room con distintas salas. I am not feeling so well. Y todas las salas son como mini escape rooms también. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. Bien, See you en at the Steam. academy. Thanks. Adiós. A ver, veamos cuánto sale ese juego. Escape Academy. This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Un poquito a la izquierda. Oh. Gente de verdad. Un gato. Un bonito gato. Me encantan esos gatos que son como tan peludos. Mis gatos no son así, pero se ven muy lindos esos. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called Academy. Little to A the ver. Left. Escape Academy. Aquí lo encontré.
28 de junio. Bueno, no se puede ver ni cuánto sale ni nada. Bueno, una pena. Es verdad, ¿no? Max Inferno. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Mira, tienes que ordenar todo para descifrar los puzzles. Many of the levels have multiple solutions. It's all about Una estrella. observation and imagining the different structures that could be at play. The game takes inspiration from our own home and some of our own little tendencies. No hago ni mi cama. Another big source of inspiration for the game. Bueno, pero hacer esta... Ah, mira el gatito. Who should be around here somewhere. ¿Que puse una cámara al gato? Un honor tenerte como compañero. Perdón, Iván. Voy a desaparecer luego de este directo. Oh, no. Occasionally, this cat will show up on the periphery of Ah, mira, el gato viene y te arruina todo. and undo your tidy work. Just to shake things up a little bit. Qué bonito. Ah, lo puedes hacer pat pat. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. Estos son mis últimas horas como youtuber. Luego de este directo voy a morir. There is a lot to tidy up in a little to the left. Actually, Miedo. every day O sea, se ve interesante, pero hay demasiadas cosas por ordenar. Me estresa. Es como muchas cosas para hacer. with the daily tidy delivery, you Daily can do tidy. more out of our favorite puzzles, Tengo que ordenar diariamente. and you Oh, earn no. fun badges too. Con pase de batalla y todo. Qué miedo. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy. No era un pase de batalla eso, pero era when it como releases later this premios. year. See you later. Premios por ordenar todos los días. Ojalá me dieran premios por hacer mi cama todos los días. Oh, el gato. I've been Qué bonito. excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're Bueno, debuting a supongo, brand new sí. animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. ¿Cómo se te ocurre creer que existe ese? Es verdad, no existe eso. Es toda una mentira. Hay un oso. ¡Ey! Se robó mi lámpara. Esto antes que eso. Técnicamente es más real el Half-Life 3. Verdaderamente, porque Alex... el Half-Life Alex... pensé... Escuché el sonido del oso y pensé que era mi aviso de que alguien me empezó a seguir. I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Bueno, lo que decía we're showing Half-Life our Alex es first game como... called Bear and Breakfast. It's a laid-back management Al final adventure dice que va a game salir where you build and otro run a más. B&B in the woods Dice with your continuará. bear. Bear and Breakfast. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. Oh. Vive con su madre y sus dos amigos. Margaret. Su amigo es una paloma y un gato. ¿O un perro? Un perro. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. Bien. So it turns out that humans are coming back for some reason. Un juego de People los decide osos. to stay. There's all Tiene que haber un juego buildings así, all over the place, and you're just the bear for the job. ¿Es un tiburón en serio? ¿Qué es eso? No entiendo qué es. Ah, no, es nomás como un speaker.
Que sé que era tipo un furro tiburón. Que se veía de goma por algún motivo, no sé por qué. Crafting furniture and decorating stuff. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. Otro juego que no se ve mal, pero tampoco me llama mucho la atención. Es un oso que hace un hotel. Each type of score comes with its own challenges. For example, later on, you'll need to cook food for your guests through a minigame. Es muy bonito, eso sí. Que me da miedo los minijuegos. Mira, tienes ropa, tienes skins. But you can play at your own pace since the game won't rush you. La chica se fue a dormir y el oso que quedó mirándola mirando el pasillo ahí tipo... Va a morir. Bueno, hay secretos. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends. Psicópata. Sí, ¿no? Entró al hotel, vio que estaba una chica ahí, entró a su cuarto, se durmió y se quedó en el pasillo ahí parado, mirando fijamente. Ay. O sea, si el oso puede tener ropa, significa que ahora mismo ahí estaba desnudo. Y ahí en la portada está desnudo. Y es verdad, tiene la gorra tipo de Dipper. Y Gumi Cat, el icono de los creadores, es un... Tiene una gorra, bueno, pero... Una gorra no es lo suficiente para no estar desnudo. Pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. Tu Lucas no te dije nada bueno. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. Es verdad. Cuando el pato Lucas estaba ahí, las cosas eran distintas. Ahora los animales tienen más decencia. Sí, son Metroidvania. Mira Ravens. Creatures, but it's not always clear if they're friendly or not. So ¿crees en esto con una caca? Best to proceed with some amount of caution. Un perro te comió. No sé, había como cuervos ahí en una parte del mapa. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some. Sí, son. Hoy un fantasma de un gato que te mira. Qué miedo. Oh no, si agarras el frisbee te persigue para siempre el gato fantasma. But you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. No está bueno eso del frisbee que puedes tirarlo y que rebote ahí. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. Sí, a 4K TV screen has en la droga, mira. 4 times as many pixels, but qué bonito. That means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Uy, qué miedo. ¿Y eso? Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. Pues sí, es un not obvious and Metroidvania, ¿no? Siempre hay cosas ocultas y todo eso. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles.
they might go unnoticed for years potentially, or they might require some community collaboration to solve. ¿En serio? Acaba de decir que hay puzzles que no parecen puzzles y que van a estar ocultos por años o que van a necesitar la comunidad. No sé, tienen muchas esperanzas en eso, ¿eh? Aunque the first 10 people to figure it out, we'll get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. Ok. Mira, están los Ravens. Raro. Bueno. Se ve muy simple igual, pero... Se ve muy bien, pero parece muy simple. Una iguana. Uy, se lo comió. Bueno, hay ranas en los juegos. Hay muchos animales, pero nunca hay ranas en mis juegos favoritos. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a Los juegos donde hay ranas tratan sobre ranas, pero nunca hay ranas como por ahí. Siempre hay cuervos o gatos o perros o... En un juego de España. I'm really happy to be part of the 10th anniversary Sí, son seguro hay ranas. at this exciting Sunfest edition. I'm Elwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. Roxon. Mira, aquí vas por un río. Puede haber ranas, a ver. Además tienes que deslizarte por el río. Es como dejar la vida pasar el juego. Ir hacia la muerte. Hacia la cascada que te va a matar. Hay lilipads. Tiene que haber ranas. No puede haber solo pescado. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. ¿Es una Naiad will grow ninfa? up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dash like a frog, finding other adorable things like butterflies, beads, Ya está. snakes, Yo lo digo y turtles, sale este juego, el juego and favorito. more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers. Me encanta. Using your skills. ¿Cuándo salía? Game of the Year. Through a lot of beautiful places like a ¿Cuánto deep sale? forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Mira, están Water nadando. symbolizing life start pure and fresh, and little by little it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in the path, and you must do your best because the humans are controlling this river wall. Humans create their own fake river, like these Lleno de hojas con cara de la grasa. Oh no, los humans están arruinando todo. And that seems to be a difficult task. Las hojas Pac-Man. Because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sunrise, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring. Oh no, qué miedo. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. By the end of this Thank year. you for Okay. watching. Gracias, señor amigable de España, por poner ranas en tu juego de ríos y patos y cocodrilos y humans. Oh, ¿y eso? ¿Qué pasa el espacio también hoy? No, otro juego más del espacio. Ningún juego se escapa del espacio. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pachá. Hi, I'm Pino, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. Brother, based dijo. in San Diego with the rest of the team in Argentina. Hola a todos. Argentina. I am Dancer. Hola. And I'm Johnny, Timo's brother. Sí. We are the team developing Roots of Pacha, a farming Roots of sim Pacha. set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity.
In a time when there weren't Solo- stores to buy Este seeds or directo va a anything durar else, toda mi you vida. build your No, village from the ground no voy a up. terminar el directo hasta que me muera. Instead of using money, you'll transform the world Mira, around es you como by el... contributing ¿Cómo se llama and working este? with your clan. ¿Eso qué es, negro? Starting small, Es you'll el... explore the regions Ah, no of me the sale el Sony nombre. map, El discover Stardew Valley, pero en resources Argentina. along the way. Es igual al Stardew Valley. Many of the ideas you develop were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now O puedes ordeñar al jabalí y te lo llevas como en Fortnite. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. No terminó Steam hasta que anuncios. Claro, es verdad. Voy a seguir streameando hasta que... Puede eso. Como en Argentina. ¿Dónde está el mate, por favor? No creo que este sea Venture into un... the caves to meet Mira the la virtual cueva. world, to try and explain who you are and why you're here. Wow, se siente como en casa, mira nomás. Es muy realista este juego, yo puedo The confirmar game's todo lo que está standard pasando aquí setting was mismo. inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Qué bonito. Puedes dejar tu huella. Roots of Pacha is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. Pues sí, es como... As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. Oh, pues hacen música también. Este estuvo ya haciendo stream por 5 años. Ay, no. You'll get to know your clan, meet others living around you, Qué and miedo. maybe even find that Pero special voy a someone. quedar hasta lo de Devolver y luego... Luego terminaré. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of está- Pacha, we want to make our own unique contribution to this genre. Es Shomun, no me acuerdo cómo se llama ese. We're Stardew working on Valley. this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. Pero estos no son de Argentina, ¿eh? Meantime, we have a Pero igual brand están new tomando demo mate, mira, no just me había dado went cuenta. live today. Thanks for having us. Muchas gracias. Ah, sí, sí son... Ah. O sea, sí, sí son latinos. Usa. Mira. Nunca había visto... ¿Jugamos la demo luego? Nunca había visto un juego... Está tomando mate, sí, sí es latino, perdón. And now, Nunca I había am visto un juego very hecho pleased por to argentinos, present tipo a en... world premiere from our friends at en Us2 una Games, conferencia de the estas. folks who brought you Por argentinos. Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Sí vi tipo otros Here it juegos de otros latinos, incluso de españoles, como vimos recién, pero no... Esta. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we make people care about a character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, we play the role of Desta, who's a young person in their early 20s, No me who's suena. coming home for A the ver. first time, having not left home in the very best way. Their ¿Cuál es ese? relationship with their mother and their family and their friends. There's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words Deja to que lo say. busco. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away. And they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve Ah, these me suena la creative imagen, problems sí, lo through habré a- visto, through a pero no, board. nunca lo jugué. And when they do that, they find the Ni right idea. words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta Mira, está hecho por before una they empresa left llamada town Home a Frog. couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too.
and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams, but they've all had profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today, and they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. El equipo, There are a few different acabo, things in the me acaba de story, salir una but I noticia would que dice: say el equipo that de Foraker certainly critica al loss desarrollador is a big principal part of it. después de que les Finding culpe de la yourself, cancelación del perseverance, multijugador. and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them. Dice que contrató a mucha gente para hacer un multijugador, pero lo canceló, entonces como que esa gente se enojó con él, esos desarrolladores. Increíble, argentino en drama. Argentino tenía que ser claro. Than anything we've made before, and it's been designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between in the coming weeks and the coming months. Quiero buscar el pacha este que no recuerdo cómo se llama, ya me olvidé. Era algo de pacha. This next game is called Shim. Fruits It's a of shadow Pacha. platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Luego descargo la demo. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exonice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We're a team of 2, plus the talented people at Moonseller, who do the audio. El online era beta al final. ¿Qué es esto? Opa. Schim is a game where you move around in shadows. You play as a Schim, a shadow creature. Parece una rara. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety ¿Cómo se of pronuncia players. eso? O sea, los estoy escuchando pronunciarlo, pero no sé cómo. Shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has their own Schim. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from their person, and it's up to you to find your way back. Okay. In the game, you will also help other Schim characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. Sí puede ser, ¿no? No entendí muy bien qué te referís. Me encontraste una bicicleta. Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made up rules, move around the shadows, and jump to the next shadow. Un juego como de plataformas, supongo. Nomás es eso. ¿Por qué no espera que se haga de noche? Más fácil. Ay. Esta vez, ¿por qué va saltando en las luces? Vaya por la sombra. Check it out and follow us at schimgame.com. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream indie collection, and podcasts and many other things. O sea, es súper lagueado. But Pero está bien, me let's gusta. check 2 really cool Japanese titles. A ver. Fox and Frog. Juego del año, me encanta. A ver, el Fox and Frog. Facu y Blasco, la historia de amor. Digo, querías... Kaeru, oh, ese soy yo. No puedo leer todo lo que dice. ¿Dónde estoy?
Veo al Fox. Ahí está, soy bien chiquitito. Travelers, The Demon of Arashino Island is a 3D action adventure game Mira, with estoy bien Japanese-inspired chiquitito. atmosphere. You will play as Fox, a girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Me meto como adentro de Facu y salgo como para decir una cosa rara. Neon gives light and color to the island, but something is lurking in the shadows, Oh no. inching even closer. Oh no, un demonio. Un Oni. Aléjate, toga. ¡Ah! Uy, se lo comió. Oh. No llego a leer, va muy rápido. Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist. Qué bueno que no who came up with está the idea for escuchando. it, based on one Sí, of ahora his cuando creo se illustrations. hace un clip y lo sube al servidor. Me agrada. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. En unos cuantos años. Ok, bueno. Lo esperaré con ansias. Hey, Kani-chan, why are you here? ¿Qué es aquí? Bienvenido a casa. Pensé que tenía este abajo y... Bueno... Me retiré. First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative Kanishi game el about two juego. young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. ¿De Shy Kani? ¿Kani Shy? ¿What? De Shy Kani, como para que no le salga el copyright. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Oh, Roses The Free. Beginner's Guide, qué buen juego. Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Me gusta Goodbye World. Goodbye World is due out on Steam later this year. Oh, bueno, If este you va a like salir this este game, año. don't hesitate to wishlist and Me to agrada, follow me the devs agrada. on Twitter. And if you are interested by Hay que decirle a Canilla Japanese para que le meta indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, Asobu. chat with us, and Me watch agrada, our Asobu. indie game Quiero showcase, which seguirlo is luego. coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Dead for having us. Genial. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the ¿Cuánto dura idea Day of of quelling Death? loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I'm making a game called Birth. Birth. Oh, una rata en un jar. Ah, qué raro. No le digan nada a Kanishi, que quiero ver cómo es el Goodbye Birth World, is se a ve point-and-click interesante. puzzle game about living alone in a large city. Que este sí que ya es demasiado para mí. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. Te sientes solo, así que You'll explore creas una libraries criatura and con órganos y huesos and que encuentras por ahí. museums and cafes and Muy apartments normal that don't todo. belong to you. Me recuerda al Dead Night. En ese también haces un amigo con tumores que encuentras. In each of these buildings, you will meet creatures, and you will get to know them by searching through their personal belongings. Tienes que robarle los huesos y órganos. Suena para que esté. Their laptops and phones, their cabinets and their notebooks. Bueno, también me sentiría solo si todo fueran esqueléticos. No se da un poco de miedo. Tienes que meterte en sus laptops, ver sus Within imágenes these personal personales y belongings, robarle there los are órganos. puzzles. Some are physics-based, Genial. some are pattern-based, some are abstract. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Momento de mutearse. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find qué to miedo. unlock secret buildings and treasures.
Ok, Iván. Nos vemos. Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Se ve raro, pero... como demasiado raro para mí. La verdad. Se llama tipo Nacimiento. Así se llama el juego. In our next title, How to Say Goodbye, you play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate, and keep moving. It's all just part of the puzzle. Hi. Ok, eres alguien que murió y tienes que aceptar tu muerte. ¿Cómo decir adiós? Oh, no pensé que el juego se iba a ver así para nada. Esta es la película Ghost. Entonces. No pensé que el juego se iba a ver así, la verdad. Esperaba un juego completamente distinto. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Okay. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Pues no... Pensé que iba a ser tipo un juego como así de una trama, ¿no? De puzzles en el que tienes que mover cosas. Tipo, me recuerda a los jueguitos esos de los autos, donde están todos los autos aparcados y tienes que moverlos para sacar un auto específico. Me recuerda a ese tipo de puzzles. The puzzle elements are only Y esos puzzles los odio, así que... never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Es muy complicado esto para mí ya. Me arruina demasiado el cerebro. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. Ahora subí un clip. Así que vas a dibujar un... Vale, me deja agrandar esto. If this sounds like something that you would be interested in, Así que vas a dibujar un manga de Yofi y no puedo ver qué es porque... Los títulos de Haro a veces no los puedo leer porque mi celular no soporta las letras esas raras que pone. Pero bueno, supongo que será algo tipo porno, que no se puede escribir. Qué miedo. Oh. Hi. Well, wasn't that a great show? And a great cake, and it's all gone. And so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers Devolver, por favor. for making such Tráiganlos. fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. No sé ni quiénes son estas personas porque es como que... The Magic Man for supplying all the beats and sound Gang effects Beast. and tunes you hear in every summer Game Un Fest tipo de las edition of canciones. Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you. Todos los que aparecen para hablar, para presentar el juego, siempre dicen, presentan el juego y luego pasan a los desarrolladores. Anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come this year. Other than that, thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Bye. Ok, adiós. Deja de comer.
Deja de comer. We'll see you next time. Aha! You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. Ok, no puedo ir a una fiesta, pero gracias. Ando enfermo y en como un continente distinto. Pero tráiganme a Devolver ahora. Van a meter copyright. Quiero ver si... Mientras suena esto de fondo. ¿Qué es esto? Algo de... creo que va... Sí, creo que se va a ver en esto. Porque esto al fin y al cabo es de Game Awards. Así que van a streamear todo. A ver. No sé. No sé qué estamos viendo ahora mismo, pero... Se acaba de morir el prota. Un segundo, voy a abrir Discord mientras pasa esta música random. Pam, pam. Pam, pam. Cruce pasando el meme ese de 4chan. Me encanta. Hay un montón de memes así de fauna. De allí son bien apegados a su madre. Ok. Entonces a ver si yo ponerle tomar Game Fest. ¿Qué estamos viendo en este lado? ¿Lo mismo? But the gameplay is more, I mean, I'm not trying to equate this to chess really, but it's more like a game. Gente hablando. Ah, es a las 7 lo de Devolver, o sea que tenemos una hora para... Tenemos una hora para perder. Ah. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a tener que jugar a algo. No voy a estar una hora hablando. Luego podría jugar, descargar la demo de de Pacha. Para ver qué tal. O si no, a ver, quiero ver una cosa. Mira, el Devil May Cry 5 está en descuento. Me salió aquí. Es el único que me falta. Uy, uy, uy. Está un 67% de descuento. Finaliza el 23 de junio. Opa. Podríamos terminar la saga de una vez por todas. Si no, bueno, los Resident Evil siguen en descuento. 2. El que más me interesa. Ok. Voy a hacer como una mini pausa, buscarme algo de tomar y traerme algo de comer. Y supongo que vamos a jugar algo. Bueno, voy a dejarles esta música. Supongo que vamos a jugar algo por una hora. Y luego veremos lo de... Bueno, vemos lo de Devolver. Estoy pensando.
Me da flojera ver más directo, la verdad. No, creo que lo voy a dejar acá. Devolver hacen cosas muy random. Era para verlo cada uno por su cuenta cuando salga. Da igual, quizás esté en Discord viéndolo. Pero no tengo un poco de flojera a seguir streameando. Y no tengo muchas ganas de jugar a nada, la verdad. O al menos nada de lo que pueda jugar en Steam. Por una hora. Así que nada. Por cierto, tengo cosas que decir. Hoy es jueves, sí. A ver, mañana viernes. Mañana viernes hay karaoke de Hoshi. Y probablemente me pase por ahí. No sé a qué hora. No dijo. También depende de la hora, supongo. Luego hay... vamos a ver anime en el servidor de Discord. El sábado tengo una colaboración con un VTuber. Yo no voy a... Creo que no voy a streamear yo, el sábado. Solo voy a estar en su canal. O quizás sí, no sé. Un VTuber que es como un payaso. Que tiene un modelo muy gracioso. Y es muy gracioso en general. Voy a estar jugando Terraria. Con mucha gente en realidad, pero no conozco a los demás. Pero con un modo de que si muero... O sea, si mueres te vas del directo. O sea, bueno, no es que te vas del directo, pero si no puedes revivir, es eso, Terraria como hardcore. Entonces básicamente es tipo una vida nomás. Y... es eso. Voy a estar jugando ahí. Quiero practicar igual. Quizás me instale el Terraria y lo ande practicando un poco, porque no quiero morir al instante, la verdad. Entonces, nada, voy a estar haciendo eso el sábado. Y el domingo nada. Así que el domingo hay programación habitual. Bueno, hay karaoke en el servidor de Discord, pero nada raro. Aunque si se pasa en el stream de Hoshi voy a cantar las mismas canciones en el de Hoshi y en el de Discord, así que no hay mucha diferencia en eso. Bueno, voy a sacar esto para que no se vea nada raro. Y voy a hacer una raid, supongo. Y lo voy a dejar por acá. Así puedo, porque tengo un poco de hambre y sed, así puedo comer algo. Una pena que no haya podido... O sea, que voy a dejar de ser VTuber. Están viendo. ¿Está viendo lo mismo que yo? No, él está viendo otra cosa. Bueno, no hay nadie para hacer raid, la verdad. Ah, mira. Sí hay alguien para hacer raid. Justo empezó a streamear Iván. Evento de playa del Warframe. Ok. Supongo que ahí está la raid. Voy a esperar un poquito a que empiece su directo. Ok, bueno, nada, lo voy a mandar ahora. Voy a ver para que no escribir. Raid. Listo. Y nada, eso. Así que nos vemos mañana en el stream de Hoshi. Igual lo voy a estar. Ahora estar mejor. Qué miedo, ¿no? Los veré mañana en el stream de Hoshi. El sábado en el del otro VTuber, que luego lo avisaré por Twitter o por Discord. Y el domingo, supongo, en mi canal. Qué fin de semana con muchos directos en el que solo voy a hacer un directo en realidad, pero voy a aparecer en muchos lados. Nada, eso. Adiós. Tengo que... Estoy así bien tieso, pero les digo adiós. Adiós. Pero a Raven y a Creuse. Nos vemos. En el servidor igual ustedes están ahí así. Ustedes hablan y son activos y esas cosas, así que los veré ahí.